Entretejiendo el tiempo. Bueno, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este video de Impronta, Entretejiendo el tiempo. Sí. Como ya, como ya habíamos publicado hace unas semanas, íbamos a hacer un video como para celebrar el hecho de que ya llevamos un año con este proyecto. Entonces aquí estamos. Así que pues bienvenidos al especial de un año, aunque vamos a hacer un programa interesante, un poco más breve porque pues como verán es como cámara, pero también pues queríamos agradecerles a los que nos han estado apoyando en las diversas plataformas y bueno, igual queremos escucharlos después de quizá algo de un tema muy, no solicitado como tal, pero muy común para alguien que estudia arqueología. Por eso quisimos utilizar este tema para el primer aniversario sobre el estudio de la arqueología, comentado, no con datos tan objetivos, pero sí comentado desde la propia experiencia de nosotras, que pues como ya saben somos arqueólogas. Entonces, bienvenidos nuevamente a este primer aniversario de Impronta y bueno, con ustedes vamos a sincerarnos sobre lo que es estudiar arqueología. Sí, y bueno, primero pues explicar un poco, ¿no?, sobre qué es la arqueología. Ya lo hemos dicho muchas veces y hemos hecho videos, ¿no? Por ejemplo, en el abecedario, pues obviamente mencionamos qué es la arqueología, pero pues para recapitular, la arqueología es pues el estudio de sociedades pasadas a través de su cultura material. Esto lo hacemos a través de lo que conocemos nosotros como el registro arqueológico. Bueno, eso es en términos muy generales. Obviamente la disciplina arqueológica conlleva muchísimo más. Aunque es una subdisciplina de la antropología, la arqueología, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco más científica, o sea, se basa más un poco en datos duros, aunque también obviamente está la parte pues de conjetura, ¿no? Porque pues no vamos a saber bien qué es lo que pasó en el pasado así al 100%. Sí, como rama de la antropología, pues que estudia las sociedades humanas, obviamente como seres que transmiten y construyen la cultura, pues esto se basa en el estudio de las sociedades antiguas, ¿no? A través de lo que ya comentaste, Fer. Entonces, creo que también por eso puede ser incluso más completa para poder aplicar tanto ejemplos del presente como del pasado para diversos fenómenos, que eso lo comentó Mai en el de la basura, por ejemplo. Justo estas comparaciones sobre qué es la arqueología, tanto para fines prácticos del presente como del pasado propiamente. Sí, de hecho, el otro día estaba teniendo una conversación con, no son amigos míos, la verdad, y menos después del comentario que me hicieron, pero son amigos de mi prima y una de ellas, después de enterarse de lo que en el trabajo yo, me dijo, pues, no es por menospreciar tu carrera, pero me importa más el medio ambiente que la cultura, porque el medio ambiente nos permite vivir. Y yo así de, ok, pero entonces, ¿qué sería el humano sin la cultura, no? Pues literalmente seríamos solo animales, o sea, ¿qué es lo que nos distingue de, pues sí, los animales? O sea, el hecho de que tenemos cultura, ¿no? Y Y de como, hecho, perdón, lo voy a no, interrumpir, pues sí, está bien. porque eso se relaciona con lo que hablamos de los animales, que incluso trajimos una bióloga para comentarnos. O sea, si realmente el medio ambiente tiene que mejorarse, el ser humano es el capaz de hacer el cambio. Entonces, si no entiendes la cultura, no entiendes al ser humano, no puedes cambiar el medio ambiente. Sí, Tan fácil y exactamente. sencillo. Sí, y aparte, pues sí, los arqueólogos pues investigamos, bueno, estudiamos más bien culturas del pasado, pero eso no quiere decir que no sea relevante hoy en día. O sea, no solo nos sirve lo que estudiamos para saber qué pasó, sino muchas de esas conocimientos nos ayudan a saber aplicarlos en el presente. Obviamente no va a ser como una aplicación de que, los mayas antiguos hacían esto con sus recursos naturales, entonces hay que hacer esto igualito. Pues no, obviamente no, todavía tenemos que adecuarlo al contexto actual, pero esos conocimientos sí nos sirven mucho, especialmente cuando se refiere a pues, el uso de los recursos naturales. E incluso ya, aunque es muy choteada esa frase, ¿no? De si no conoces los errores del pasado, estás destinado a repetirlos, lo cual realmente es bastante simplista y no es tan de ley esa frase, pero al mismo tiempo podemos encontrar soluciones o situaciones similares que puedan ayudarnos a resolver aspectos del presente.
Entonces, aunque la arqueología y la antropología se basan más en permanecer en el pasado, muchas de las experiencias humanas pueden darnos mucha luz para lo que tenemos actualmente. Obviamente depende de la creatividad con la que apliquemos los estudios antropológicos, arqueológicos para distintos fines. Entonces, quien diga que solo los arqueólogos viven del pasado, sí y no. Entonces, hay mucho más que eso. Sí, pero bueno, eso nos lleva a nuestro siguiente tema que queremos tocar. ¿Por qué es una carrera que muy pocos escogen estudiar? Muy pocas personas se inscriben en las carreras de arqueología, la verdad. Y siempre es como que tanto que estudies dentro de esto te lleguen muchas personas diciendo, yo también quería estudiarla, me gusta mucho, qué padre. Y es como, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hiciste tú? Es ahí el reto de tocar este tema, porque hay aspectos muy delicados como aspectos que más bien persiguen otros fines. Y la primera es que, bueno, no sé, es que son dos vertientes, no sé tú cuál quieras tocar primero, Fer. Bueno, lo que yo voy a decir, por lo menos no sé tú, Fati, pero lo que yo voy a decir es como personal, no es como si investigues sobre esto, pero pues yo diría que hay mucho, no sé si decirlo como mala fama, porque no es tan mala fama, o sea, muchas cosas sí son ciertas, pero la arqueología pues no es como tal una carrera muy redituable en comparación con otras carreras, obviamente. No, eso no, o sea, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que sea porque no sea útil la arqueología, sino más bien porque la sociedad no le da como esa importancia como a otras carreras, especialmente cuando vivimos en sociedades capitalistas. Si tú lo que persigues es tener un buen empleo desde un inicio, tener prácticas antes de graduarte de la universidad y de ahí ser contratado por una enorme empresa y de ahí asegurar cierto futuro en aspectos económicos, pues obviamente por eso es que actualmente las carreras de negocios y todo esto está tan repleto de gente, porque pues sí, o sea, tú persigues un fin económico y no está mal, o sea, pero no esperes decir que, yo quería estudiarla, pero prefería el dinero, sin ofender. Porque hay un aspecto sobre que realmente a ti te interesa un poco más la economía y no vivir del arte, en otras palabras. Te gusta comer, pues, no juzgamos, pero justo también hay otro aspecto y ese es un poco más dramático. No hemos hablado mucho de esto, quizá en algún momento lo toquemos en el futuro, pero como ya dijimos, la arqueología parte de la ciencia antropológica y como tal, la historia de la antropología es que surge de un contexto pues privilegiado, porque obviamente pues tú viajabas, tú te ibas a estudiar, entonces como que mientras tú tuvieras el dinero de tu familia, podías realmente aprovecharlo, ¿no? Si tú realmente, aunque quisieras, no puedes pagarte esos viajes, no puedes pagarte la comida en lugares diferentes, pues aunque quieras, ¿no? Entonces, esto lo tiene un poco la arqueología, que realmente sí necesita que tú tengas que moverte mucho para conocer, porque no es algo que solamente se estudie durante 3, 4, 5 años, tienes que seguirte actualizando, tienes que publicar y a veces las revistas pues te cobran para que publiques, o un posgrado como tal, o sea, realmente quizá el posgrado que necesitas no está en tu país o no está en tu localidad y simplemente tienes que mudarte de ciudad. ¿Quién te va a pagar realmente el hospedaje, la comida, cualquier otro detalle, ¿no? Los libros, que realmente como cualquier libro universitario es muy costoso. Sí. Entonces realmente hay mucha gente que sí hubiera querido estudiarlo, pero no tenía como tal el apoyo de la familia o pues no tenías como tal el dinero para poder patrocinar algo así, porque realmente va un poco como el arte, ¿no? Estaba leyendo hace un poco, que fue un poco popular en Facebook hace unos días, sobre para qué sirve el arte, ¿no? Un médico te cura, un ingeniero te hace algo, un arquitecto te construye, pero ¿qué hace el arte al final, no? Y pues sí, no tiene un aspecto práctico como tal, sino más bien como de deleitar los sentidos. Obviamente la arqueología no es arte, pero muchas veces dicen pues lo que te comentó esta chica, ¿no? De que pues es el pasado, ahorita hay problemas mucho más presentes e importantes que estar estudiando los tepalcates de el Valle Puebla Tlaxcala, ¿no? Entonces realmente como tal sí no es un aspecto tan práctico, si lo queremos ver así, fines superficiales o económicos, pero sí es importante porque el ser humano está lleno de curiosidad, o sea, si profundizamos alguna vez en la historia arqueológica, surge por esta curiosidad de qué es lo que sucedió antes, ¿no? Y por eso es que a todos les agrada, o a la mayoría, y por eso siempre nos topamos
queríamos estudiar eso, porque tenemos humanamente esta curiosidad por algo desconocido y por algo del pasado. Entonces, al final, sí es una necesidad humana el poder estudiar esto, pero si tú no tienes el dinero para que te sostengan, muchos obviamente conseguimos beca o tuvimos familia que nos apoyó o un poquito de suerte, ¿no? En el caso de la mayor escuela de arqueología del país, que está en la ENA, en la Ciudad de México, pues vemos justo que está repleta de gente porque es gratis. Bueno, obviamente es pública y como tal tiene cierto apoyo estatal, pero realmente el estudiarla sí cuesta trabajo, ¿no? Irte a las prácticas, comprarte tu equipo de excavación y, como dijimos, los libros, los artículos, la ropa, porque obviamente no es como que te vayas solo de jeans y una playera, ¿no? Necesitas mucho más protección para el campo. Entonces todo esto sí requiere un patrocinio que pues muchos aunque quisieran, pues no. Obviamente para esas personas que aunque quisieran, pues no podían pagar pues todo esto, pues ni cómo decirles algo, ¿no? Pero para aquellos que simplemente lo que querían era comer diariamente, o en otras palabras, el ganar dinero, pues no. O sea, realmente la arqueología no se trata de ganar dinero, se trata más bien pues esto, de la curiosidad y de nuestra creatividad para mantenernos en el negocio. Sí, y eso me lleva a el siguiente tema, porque si lo estudiamos, y pues sí, mucha gente lo estudia por amor al arte, porque les interesa, quieren saber más. Muchos de los que estudian arqueología terminan siendo pues, académicos, porque pues se meten en un tema y les gusta y siguen investigando toda su vida, como dijo Fati, publican, dan conferencias, se vuelven profesores. Y sí, todas estas cosas pues no son actividades que te dejen mucho dinero, pero sí dejan mucho más que dinero. O sea, sí, por ejemplo, todo el conocimiento que se genera gracias a estas personas, pues es muchísimo, ¿no? Es muy lamentable que no le den pues, el crédito que se merecen, pero pues sí, es importante. Aunque obviamente sí hay quienes logran vivir bastante bien, pero es porque ya son unos doctores con postdoctorados y cum laude y reconocimientos en cada universidad que pisan y que justo son solicitados en cada coloquio, congreso y ciclo de conferencias. Uh-huh. Pero pues no es como uno entre 50 o es demasiado. Realmente son pocos los que realmente entran a la carrera. De ahí los que se gradúan y de ahí a los que llegan a un doctorado, pues hay un porcentaje mínimo. Sí. Sí, o sea, yo personalmente decidí estudiar arqueología porque cuando estaba en kinder llegó un profesor a explicarnos qué era la arqueología y nos puso a hacer una actividad de excavación y me gustó mucho. Ya después con el tiempo obviamente fui investigando de qué se trataba en serio la arqueología, no solo es de excavar y así, ¿no? Pero pues sí, yo sí puedo decir que lo hice por amor al arte, porque durante toda mi vida recibí comentarios de estás a morir de hambre, estás segura que quieres estudiar eso, piénsalo 2 veces. Y pues sí, terminé estudiándolo. La verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Sí, no, o sea, voy a ser muy sincera, a veces es muy difícil. A veces sí hay días que digo, ojalá hubiera estudiado otra cosa, o a veces hasta digo, voy a meter a estudiar otra carrera, porque no solo por la parte económica, sino en sí el gremio es muy difícil, o sea, es muy complicado ser arqueólogo. Bueno, cuando hablemos un poco más de la parte de graduarse, ya voy a hablar sobre por qué es complicado, pero sí, no me arrepiento. O sea, si me dicen ahorita, ¿te arrepientes de haber estudiado arqueología? No me arrepiento. Me ha costado mucho trabajo y yo creo que eso es parte de por qué no me arrepiento, porque me he esforzado muchísimo. Sí, creo que me uno al sentimiento, Fer. En mi caso no fue como que hubiera tenido esa experiencia tan bonita, que realmente eso es muy padre, ¿no? El suceso que nos marcó para decidir estudiar de estas carreras que todos admiran y que pocos se atreven. Sin embargo, en mi caso simplemente fue la clase de historia en tercero de primaria. Me gustó mucho ver cuando tocamos los temas de la antigua India, Egipto, Mesopotamia, Grecia, o sea, todo esto, mi primera vez fue en tercero de primaria y yo quedé fascinada, dije, wow, y de ahí ese amor al pasado pues se nació. Y bueno, en secundaria igual pensé en antropología e historia, pensaba que así era la carrera, después obviamente así no es la carrera, pero pues poco a poco yendo a ferias de universidades, que fue más en la prepa, pues me gustó. Y bueno, la única que había aquí en mi estado pues era
donde estudiamos, ¿no? Y al final pues dije, mejor yo quería irme a la ENA, de hecho, pero perdí la convocatoria y bueno, al final igual, ¿por qué lo quise? Porque, bueno, por aquí alguien en mi familia siempre me recordó, ¿no? Que al final yo terminé olvidando media carrera, pero mi papá siempre decía, es que tú decías, me apasiona, a ti te apasiona la arqueología. Y realmente sí, eso yo decía en la preparatoria, ¿no? Yo busco algo que me apasione, porque si fuera por talentos o habilidades, pues probablemente Fer, tú hubieras estudiado algo de administración o economía, porque creo que te gustaban o te parecían fáciles los números. Igual yo me hubiera ido quizá algo similar, ¿no? De la ingeniería. Entonces, pues realmente yo no me veía como como tal, en un cubículo, godín, o reparando algo. Realmente a mí me gustaba como conocer detallitos, ¿no? Como estas trivias y también pues el adentrarte ya en el mundo científico de la arqueología, pues no te cansas, o sea, al contrario, tú quieres saber más y más y más y te das cuenta que entre más sabes, entre más conoces, te das cuenta que menos sabes y quieres conocer otro detalle, ¿no? Pero pues de que es difícil, todo lo que vale la pena es muy difícil y pues arrepentimiento no, pero siempre tenemos como ese sentimiento de abortar o tener un descanso, pero por alguna razón siempre nos mantenemos aquí. Ya sabrán por qué, así es el amor, algo que cuesta. Sí, pero es como cualquier otra carrera, según yo, o sea, si realmente quieres llegar a ser alguien o hacer algo que te haga sentir satisfecho, pues tienes que esforzarte mucho, o sea, puede que hayas estudiado administración. Excepto si es administración de empresas, ellos lo aman. Es broma, no se lo tomen personal, siempre así me burlaba de mis amigos de administración de empresas, es broma. No es cierto, toda carrera tiene su mérito. Sí. Especialmente hoy en día, que es muy difícil conseguir buen trabajo, es muy difícil. O sea, no solo conseguir un buen trabajo, sino también como crecer profesionalmente. Nos los están poniendo más difícil a nosotros, los jóvenes, entre comillas, que me siento muy vieja yo. Ya vamos para los chavorrucos, pero aún estamos jóvenes. Sí. Bueno, el siguiente tema es ¿cuáles son los retos de graduarse de la carrera de arqueología? En nuestra universidad pues era muy común escuchar de gente que se tardaba años en graduarse, ¿no? O sea, creo que había una persona que ya llevaba 8 años sin graduarse, o que 8 años desde que terminó las materias. Las materias y todavía no se había titulado. Y pues desde mi punto de vista, en ese caso muy específico de nuestra carrera, pues tiene que ver con el nivel que esperan de nosotros al salir de una licenciatura, ¿no? Con esto me refiero a los profesores, obviamente. Sí nos la ponían difícil en el sentido de que nuestra tesis tenía que ser pues casi de un nivel de maestría o, pues no voy a decir de doctorado porque ya sabías mucho, pero sí de maestría, o sea, tenía que estar perfecta y tenía que ser justo como ellos querían y si no, no te la aceptaban, no te la aceptaban, o sea, no era de que presentabas el examen profesional y te reprobaban, ¿no? O sea, ni siquiera te dejaban presentar el examen profesional hasta que ya estuviera perfecto. Y mucha gente por eso se tardó mucho en graduarse. De hecho, pues yo me quise graduar por promedio porque dije, no voy a pasar por esto, no voy a estar aquí los siguientes 3 años de mi vida, bye. O sea, es una licenciatura, ¿sabes? La tesis de la licenciatura, pues, ¿qué tanto peso puede tener en tu carrera profesional? Ya, pues, una maestría es distinta, ¿no? Pero... Sí. Es que justo, si ustedes no están entendiendo a lo que nos referimos, obviamente es una tesis, pero ¿qué significa una tesis de arqueología? Depende mucho justo un proyecto de tesis dependiendo de su carrera. Por ejemplo, platicando con amigos que estudiaron psicología, pues realmente muchas veces era solo un estudio de casos o tesis, ¿no? Analizaban los casos 3 o 1 de pacientes o de personas con las que estuvieran haciendo la investigación y eso se publicaba y pues incluso iba como artículo, ¿no? Y ya, o sea, eso realmente queda entre personas vivas. Los antropólogos culturales o sociales, pues igual, ¿no? Pueden irse quizás sí de campo un par de años, pero al final sus comunicadores, sus contactos están vivos. El problema que tiene la arqueología es que, pues ya sabemos, no trata con personas vivas. Entonces, ¿cómo puedes comunicarte con personas que ya no viven? Obviamente no ocupamos una ouija, pero necesitamos esta cultura material y el tener este registro arqueológico es muy pesado, ¿no? Lo que siempre dice el arqueólogo, ¿no? Sobre el saqueo, no, porque quitan el contexto, ¿no? Entonces sí, podemos tener una colección de tepalcates,
pero al final esos tepalcates tendrán que decirte algo, ¿no? Y el poder llegar a eso ese es el reto. Y pues obviamente cuando sales de la licenciatura apenas estás realmente dándote cuenta de la complejidad cultural, ¿no? Es como el médico que sale de médico general, es como de, dude, apenas estoy entendiendo el mundo, ¿no? Todas las especialidades, es lo mismo en la arqueología. Te das cuenta que puedes meterte como tepalcatero, ceramista, como litiquero, o sea, de obsidiana o de demás pedernales, puedes irte a bioarqueología trabajando con huesos, dependiendo justo de la zona puedes trabajar con textiles, puedes incluso irte con justo los edificios grandes, puedes irte a otro tipo de situación, ¿no? Incluso que tenga que ver como con la arqueología pública, ¿no? Que quizá en algún momento Fer nos platique de esto, queda como tarea, y o sea, al final eso se vuelve un reto muy grande y que para licenciatura, imagínense cuánto puede costar. Solamente de campo te puede tardar más de un mes. A veces necesitas medio año o un año de puro campo para poder recolectar esta cultura material y desenvolver su contexto. Obviamente lo recoges y tienes que ir al laboratorio para lavar cada uno, marcarlo, luego registrar cada una de las piezas que descubriste, que excavaste, y finalmente eso qué te dice con la literatura, ¿no? Con lo que los otros arqueólogos están diciendo. Entonces se vuelve algo muy, muy complicado. Entonces es obvio que esto no va a ser algo que se haga en un año. O sea, si lo haces en un año, wow, eres súper dotado, eres súper veloz, pero es muy complicado. Ahora imagínense, como decía, ¿no? Este nivel de calidad que exigían los maestros hace un par de años. Pues sí, o sea, estaban muy buenas las tesis, la verdad. Sí, debemos decirlo, eran unas tesis de licenciatura muy buenas, pero que eran 5 o más años de trabajo. Y es de... Para estas épocas es complicado realmente el poder decir que voy a dar solo 5 años de mi vida para una tesis de licenciatura. O sea, mejor eso, trátalo en una maestría. Y esa es la razón por la que igual yo no me gradué por tesis. Bueno, lo intenté, que quede claro que sí lo intenté, pero el director con el que iba a trabajar al final me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú quieres es demasiado pesado, te vas a tardar 7 años, 3 años, entonces no vale la pena, mejor ya no. Y perdí el último año de la universidad, pues por esto. Ya en la maestría es muy distinto, ¿no? Llevas un proyecto de investigación y que ahí te das cuenta que no tienes que a fuerza hacerlo de siempre, ¿no? Tener tus tepalcates y analizarlos, puedes, como dijimos, la arqueología se limita a la creatividad humana. Por eso es que es muy difícil graduarse. Si quieres una tesis clásica de arqueología, pero pues ya hay otras opciones, como pues sí, por promedio, o hacer como tal un estudio de caso, que eso es básicamente lo que a nosotros nos dijeron. Tal vez no las tesis, pero sí tienes que hacer una investigación fuerte y pues tratamos un detalle ahí, ¿no? Que no se compara a una tesis de universidad. Esa es la cosa, que es muy difícil y de hecho a muchos estudiantes no les comentan este detalle, que no deberías estarle dando demasiado tiempo a la licenciatura. Si lo que tú quieres es hacer investigación arqueológica, toma un detallito de lo que tú quieras y llévatelo a un posgrado y créeme que vas a tener mayor conocimiento, mayor experiencia y vas a tener una mejor tesis que si te clavas para licenciatura. O sea, creo que eso es algo que ya no podemos permitirnos, el estar perdiendo tiempo para una tesis que bien podría quedar como maestría. Sí, y aparte también está la otra parte de por qué no se gradúan, pues muchas veces porque no terminan la carrera. O sea, muchas personas, por ejemplo, de nuestra generación, entramos no sé cuántos y muchos terminaron. No, sí. Nos graduamos 5, ¿no? No, de nuestra generación fuimos 5. De esa misma generación nos graduamos al mismo tiempo 3, pero nos graduamos con otros de otras generaciones, que eran previas a nosotros. Así es muy complicado. Sobre todo el nivel de exigencia. Es eso, o sea, es que sí nos exigen mucho en la carrera. Yo la verdad me la pasé muy mal en la universidad. Bueno, también hay que ser honestos, el enfoque que tenía la universidad en la que estudiamos era de investigación. O sea, por eso es que nos decían, escriban, lean, hagan, citen bien, hagan buenas referencias, porque el enfoque que nos daban era que querían que nos fuéramos directo a un doctorado y tuviéramos un proyecto arqueológico. Pero otras universidades tienen el enfoque de que tú hagas campo. Entonces tú te la pasas en prácticas y trabajando mucho al campo, ¿no? Te vuelves un experto tepalcatero y litiquero y haces mucho salvamento, porque ese es el enfoque. Entonces, justo cuando intentan elegir universidad, vean, aunque sea la misma carrera,
los enfoques no siempre son distintos. Y en este caso lo que estudiamos tenía un enfoque más hablar de una arqueología un poquito completa en cuanto a la antropología, porque nos dieron temas de antropología social, de lingüística, de etnohistoria, incluso antropología visual. Entonces, por eso es que como que al final sí nos metieron mucho de todo, y también ese enfoque de investigación que sí se hace pesado. Pero otras Sí. se enfocan solo en la arqueología. Sí, o sea, tuvimos, o sea, definitivamente en nuestra carrera sí fue muy enfocada como en la parte teórica, más que, porque siempre escucho a gente de la ENA decir como, ay, en la clase de no sé qué, y en la clase de no sé qué tanto, y son como puras clases de práctica, y yo, jamás tuve esa clase, ¿qué onda? Pero bueno, o sea, y yo pienso que más bien debió de haber sido como la ENA, porque debimos de haber salido como arqueólogos que están listos para trabajar en campo ya para después meternos en la maestría y que nos enseñen toda la parte teórica que nos faltó en la licenciatura, pero bueno, ese es otro tema. Yo más bien decía que me la pasé mal en la carrera porque, bueno, no estoy diciendo que todas las clases, sí hubo varias clases que la verdad sí me gustaron mucho, pero en general hubo muchas clases que la verdad no las disfrutaba, hasta me sentía mal pensar que el día de mañana tenía esa clase y tenía que prepararme mentalmente para llegar a sufrirle. Y pues sí, hay mucha gente que dice, o sea, como que ¿por qué voy a estar sufriendo tanto por una carrera que al final no me va a dejar nada? No, bueno, no me va a permitir tener mucha riqueza personal, por así decirlo. Y pues ya decidí terminarla. O sea, la razón por la que nunca dejé la carrera fue porque dije, esto es algo que quería desde que era pequeña, y si me salgo ahorita, chance después me voy a arrepentir, ¿no? Entonces, pero sí, muchos dejan la carrera por eso. Sí, no es algo que sea tan retribuible a corto plazo, más bien te llena como de muchas experiencias, muy padres de hecho. Platiquen con quizá conocidos de otras carreras y quizá te hablan de que ya tienen experiencia laboral, que estuvieron en esta empresa, cotidianidades de la vida de Godín o de simplemente estar trabajando comúnmente, ¿no? Y nosotros tenemos experiencias distintas, ¿no? Quizá no tengamos un salario a la altura, pero al mismo tiempo tenemos otras experiencias, ¿no? Que nos hablan de esta diversidad o de una forma de pensar incluso, ¿no? Porque creo que eso es algo muy práctico que muchas veces olvidamos. El estudiar antropología no seriamente en la universidad, sino al menos meterte a lo que es la antropología, te da esa forma de abrir y ser plástico pues sí, de tu mente, de tu inteligencia para admirar muchas expresiones, ¿no? No solamente te das cuenta de todo lo que hemos platicado a lo largo de este año, ¿no? O sea, realmente la antropología aplicada con la arqueología te da una visión de la realidad amplia, muy rica, y además que, seamos honestas, a la mayoría le encanta escuchar. Sí. Por eso armamos esto, por eso hicimos este proyecto, porque al final son experiencias que pues vale la pena compartirlo, ¿no? Y muchos pues podrán estar de acuerdo, pero como dijimos, quizá no tuvieron la oportunidad, porque sí existe mucha gente que no tuvo la oportunidad económica, pero claro que hubieran aprovechado, mientras que otras personas que sí tenían los recursos le temieron al éxito. Sí. Pero bueno, el siguiente tema es el de ¿qué pasa cuando te gradúas, no? ¿Qué hacen los arqueólogos cuando ya se titulan? Ponerse a llorar porque no hay trabajo. Sí, porque no hay trabajo, sí. No. Y más ahorita, ¿no? Más ahorita en pandemia. Ay, no, sí. La verdad es que sí, la verdad es que yo sí la sufrí un poco después de graduarme. Yo creo que el camino más común que toman los arqueólogos pues es el que ya dijimos, ¿no? De maestría, doctorado, y después se meten pues, o a investigar y ser profesores, ¿no? O algo así. Yo la verdad cuando me titulé sí me costó trabajo conseguir trabajo, porque yo no quise como tal dedicarme a ser arqueóloga de campo. O sea, yo no me quise dedicar, no tanto no a la investigación, sino más bien a la academia, porque a mí me interesaba más la parte de la gestión de patrimonio cultural. Entonces me costó trabajo conseguir pues una chamba que tuviera que ver con ese tema, ¿no? O sea, sí pasé como por lo menos, ¿cuánto fue? Un año en donde me metí como voluntaria en proyectos arqueológicos, porque sí pensé que bueno, por lo menos a mí me hacía falta más experiencia en campo.
Y luego también encontré trabajos igual de voluntaria en museos o en algunas compañías donde me permitían aprender esta parte de gestión que no nos enseñan en la carrera, porque no es un camino común que toman los arqueólogos, ¿no? Ya hasta que por fin pude conseguir un trabajo que me pagaran, pero sí ha sido difícil, la verdad. La sigo sufriendo. Bueno, es que sí, generalmente aquí en México con el INA te abre una oportunidad, ¿no? Ya sea que entres como académico o de campo, o sea, que realmente te vayas de chalán, pero licenciado, ¿no? Eso, realmente la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, que acuden, que entran al INA, a la ENA, perdón, pues tienen un poquito de mayor palancas para acceder al INA, ¿no? Obviamente que pueden criticar lo que sea sobre el trabajar dentro, pero al final es una opción, ¿no? Obviamente que sí tiene muchos requisitos, sobre todo el estar titulado, que pues esa es la desventaja. Muchos arqueólogos que estudian a lo largo del país no se titulan. Al final eso es igual en cualquier carrera. Entran muchos, la terminan y no se titulan. De hecho, creo que nuestra generación fue un poco, por eso quizá no fuimos tan queridos por nuestros profes, porque el enfoque que teníamos de la arqueología era distinto a lo que ellos esperaban, ¿no? Esta academia, esta investigación, este doctorado de palcateros, ceramistas, etcétera. Nosotros como que veíamos otras cosas. Ya dijo Fer, le gustaba esto de la gestión. Los museos, me acuerdo desde que la conocí, hablaba de quiero trabajar también en museos. Yo, por ejemplo, amaba la divulgación, ¿no? Entonces, pues por eso, ¿no? La radio universitaria, el poder estar haciendo algunas pláticas por ahí, pero pues no vas a comer de pláticas, ¿no? Al final, aunque le guste a mucha gente escucharte y que puedas buscar temas interesantes, pues esto no te va a dar de comer, ¿no? Pues yo al final, pues tuve la oportunidad de sí, ingresar a un posgrado que no tiene que ver con la arqueología, pero complementa al fin y al cabo. Estoy ahorita en la ciencia histórica, entonces no soy traidora, pero también se complementa, ¿no? Entonces, a partir de esto también he descubierto mucho más horizontes que no creía accesibles con la arqueología. Entonces se vuelve un arma mucho más poderosa en mezclar estas dos ciencias, pero justo, ¿no? Es complicado. Yo ahorita estoy de docente porque pues, me gusta la divulgación, entonces creo que es un buen inicio. Probablemente nos dé una ventaja dentro de la divulgación porque pues un comunicólogo puede tener las herramientas dentro de la difusión, pero el conocimiento que es el importante no lo va a tener. Entonces tenemos una forma de filtrar la información, creo que eso es algo muy importante. La forma en que nos enseñaron todo pues nos hizo que tuviéramos una mente muy rápida para investigar cualquier cosa y adaptarnos a conocerlo, ¿no? Filtramos información para entenderlo y muchos no tienen eso, ¿eh? Pero creo que igual no es suficiente lo que aprendimos en la licenciatura. Ya Fer No. lo dijo. O sea, necesitamos mucho todavía y es cañón porque pues, los posgrados son caros y las becas son pocas. Pero Sí. nos gusta estudiar, realmente es lo que decíamos, ¿no? La arqueología, llegas ahí porque realmente tienes una hambre de conocer, de aprender, de querer saber más, ¿no? Y eso es humanamente normal, natural y debería ser más impulsado. Y pues tristemente, como dijimos, que nosotras queramos a que se logre es muy distinto, pero creo que es eso, ¿no? Después de que te gradúas como arqueólogo, no te puedes quedar así nada más. O sea, te tienes que actualizar, o sea, al menos tienes que continuar leyendo. Y eso es lo padre, ¿no? Porque cuando te das cuenta de los doctores ya súper vacas sagradas, obviamente el punto es que ellos te vayan inspirando, ¿no? Para que puedas tú decir, wow, no manches, yo quiero aprenderlo, ¿no? Sí. Creo que eso es algo que es un poco distinto porque depende mucho, la academia es muy grande y quizás nuestros profesores o bueno, los que cada quien haya tenido no sean como los ejemplos más inspiradores personalmente, pero tienes que justo seguir buscando, ¿no? La gente es demasiada dentro de la academia y siempre vas a encontrar a alguien que, bueno, espero que realmente sí sea ese modelo, ¿no? Que pues te das cuenta, ¿no? Que siguen chambeando, le siguen publicando, aun cuando tengan tantos años, siguen leyendo, siguen escribiendo. Tú dices, ¿por qué siguen haciendo lo mejor que descansen? Y te das cuenta que tú estás igual, ¿no? Que pudiendo descansar, pudiendo tener un trabajo más tranquilo, te gusta estar ahí. Sí. Entonces es la relación tóxica codependiente, pero honesta y sincera. Sí. De hecho, o sea, si están planeando estudiar arqueología, pues no sé si lo estén haciendo, pero aquí en México también tienen que tomar en cuenta que
si eres arqueólogo, pues es muy probable que termines de alguna forma vinculado con el INAH, como dijo Fati, porque el INAH pues es básicamente la institución que controla todo lo que tiene que ver con arqueología en México. Y esto quiere decir que es un trabajo de gobierno, entonces pues prepárense para eso. Porque no solo el hecho de estudiar arqueología es difícil, ahora estudiar la arqueología teniendo un puesto de gobierno es otro rollo completamente distinto porque ahí sí tiene más que ver con el hecho de que oficios y las auditorías, bueno, prepárense para todo eso, dictámenes y no sé qué otras cosas. Y también, justo, también tienen que pensar que sí está bien echarle ganas a las materias. Creo que en lo personal con eso logré estudiarla porque si no hubiera sido por mis calificaciones no hubiera conseguido la beca que necesitaba para estudiarla. Pero también tienen que pensar creativamente. Algo que nos dijo un profesor de Japón, desde el segundo semestre creo nos dijo, es que tienen que ser creativos. Pues sí, o sea, al final tu tesis, tu trabajo, tu posgrado se basa en tu creatividad, en lo que realmente tú quieres. Sí, tal vez tu maestro favorito, el que te dio la carta de recomendación, te va a decir, te va a presionar para que estudies algo. Pero al final, si tú no logras tener la creatividad que te mantenga ahí dentro, que te dé la inspiración, no vas a lograr ser un buen arqueólogo. Necesitas realmente ser creativo. Sí, quizá está muy de la fregada que tengas que moverte sin dinero o que pues los profesores son bien exigentes y que al final pues no logres lo que tú querías como primera instancia, ¿no? Quizá una buena nota, un examen, una práctica, estar en un proyecto que tú querías, pero pues tienes que seguirle, ¿no? Y ser creativo es el arma más importante del arqueólogo. En eso también se refiere a que cuando estén de estudiantes aprovechen todo lo que tengan. Si tienen como tal ahí un voluntariado, o sea, no te van a pagar nada, al contrario, tú tienes que pagar tu viaje y tu comida y tienes la posibilidad, aprovéchalo, ¿no? Que tus profesores arqueólogos te conozcan, de incluso tener alianzas con tus mismos compañeros de generación, porque ellos al final serán arqueólogos como tú y probablemente puedan darse trabajo mutuamente o apoyarse en sus investigaciones, ¿no? La arqueología no es competencia realmente, o sea, aunque ustedes crean que están compitiendo todos, al final se van a tener que ayudar. Eso es la arqueología realmente. La investigación tendría que ser más cooperativa, no mutuamente asesinarse o atacarse. Sí. El académico no debería estar en su bolita de amigos, ¿no? Tienen que estar realmente pensando que ustedes van a ser compañeros y colegas en el futuro y van a tener que estar juntos. Entonces, yo creo que ese aprovechen. es un problema. Sí, yo creo que ese es un problema que tienen muchos los como arqueólogos más de generaciones más grandes, por así decirlo, porque sí compiten muchísimo. O sea, siempre escuché historias de tal arqueólogo se enojó con el arqueólogo y luego literalmente de que dividieron un sitio a la mitad y dijeron tú no puedes pasar, o sea, y es como de no, o sea, yo creo que las nuevas generaciones sí tienen que pensar distinto para que puedan sobrevivir y también para que les vaya bien y para que Perdón. Ajá, pero no, termina. No, iba a decir como para que la disciplina arqueológica empiece a tener un poco más importancia hoy en día. Y no solamente eso, sino que realmente México necesita arqueólogos. Eso es un hecho y eso es una de las cosas por las que también no me alejé de esto, porque un profesor sí me dijo, es que puedes al final decidir cambiarte de carrera o trabajar en lo que tú quieras alejado. Está bien, o sea, no estás obligado, es difícil y no te culpo de que algo que te frustra mejor te quites para que no te lastime, pero realmente en México el patrimonio como tal, las personas necesitan saber que es necesario y se necesitan muchas manos y las manos tienen que estar bien preparadas, ¿no? Nada de que manos celosas, de que no dejen trabajar a alguien, tienen que ser manos que se puedan aliar, manos que puedan ayudarse mutuamente. Entonces, sí, está bien, no tienes dinero, no quieres morirte de hambre, pero también es importante, ¿no? Hay prioridades y una de ellas es que el patrimonio se está destruyendo, México lo necesita y el acceso a la cultura es un derecho universal, que los arqueólogos deberían estar al pie del cañón haciendo esa parte. Exactamente. Y bueno, entonces con esto queremos cerrarlo, el especial de aniversario, les agradecemos y bueno, aquí estaremos, esperemos muchos años más para dar este impulso a lo que es la arqueología y cómo se ve el mundo desde la arqueología. Sí, muchas gracias. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.